Todas esas complicaciones donde van a ver que van a ocultar valvulopatías, donde van a ver que van a haber cambios electrocardiográficos y donde van a ver que la clínica y el tratamiento es significativamente, aunque parezca difícil, un poquito más complejo. Sobre todo el diagnóstico si uno no lo tiene en consideración. Así que con todo lo que fuimos aprendiendo a principio de año, necesito que prendan bien las neuronas y se concentren, porque es mucho fisiopatología lo que vamos a ver. Y esa fisiopatología se correlaciona con todos los temas que hemos visto. Por eso los temas son consecutivos en sí. Generalmente infarto del ventrículo derecho se suele dar, lo suelo dar los sábados, lo suelo dar a fin de año, sobre estas fechas que les dije ahora, para finales de septiembre y demás. Así que nos permitió hacer el switch inverso. Es fisiopatología y son imágenes y bueno, y obviamente la clase en sí. Si tienen duda, me paran y me preguntan, porque es un correlativo de todo lo que hemos visto hasta ahora, y ahora se van a dar cuenta por qué. Creo que somos la mayoría, sí, perfecto. Si cualquier cosa hay alguno y yo me compenetro y sigo hablando, avísenme si alguno más queda pendiente de ingresar a la clase. Como pasó la vez pasada. Acá, ahí está. Ahora sí. Para la sesión. Mami, ¿está en ¿La clase o fue? Porque tenía... Bueno, por la tenía que curar. Por eso se los voy a dando en realidad a todos mis alumnos de acá, fisiología, 10 minutos, 15 minutos antes. Vuelvo a reiterar que no es por desconfianza de ustedes, porque con ustedes no ha habido ningún problema con ningún docente, pero bueno, por internet. Bien, esperen que me saco del video, así se ve bien. Ahora sí. Lo que vamos a hablar en el día de hoy es del infarto del ventrículo derecho. Y como les mencioné, la mortalidad impresiona ser baja. Por eso, los infartos inferiores, no revascularizarlos si no presenta complicaciones. Ahora, acá viene la gran teoría, ¿está bien? La gran discusión. El infarto inferior, como les dije, es del 21%. Complicar, no pasamos al 5, 6%. Pasamos una mortalidad, como les mencioné, que no es nada más ni nada menos que del 30%. Por eso, todo infarto, por más pequeño que sea, independientemente de la cara que sea, siempre tiene que revascularizarse. Siempre. No hay que dar infarto sin revascularizar. Bueno, salvo situaciones que sean críticas. Y para eso, que todos ven la pantalla, ¿no? Sí, ¿Todos ven la pantalla? Sí, Perfecto. Para eso hay que entender esto. Primero, esperen que no me salga, ahí está. Primero, que el infarto del ventrículo derecho es todo aquel infarto que esté generando disfunción, es decir, isquemia en el ventrículo derecho. Pero miren lo que va a suceder. Se presenta en un 20 a 50% de los infartos en cara inferior. Por eso, estas son unas características generales. Por eso son los infartos inferiores per se, algunos últimamente, en los últimos años, te dice que como tienen baja mortalidad, y si no tenés hemodinamia, obviamente, el riesgo de trombolizarlo puede ser más que el beneficio, lo cual yo lo planteo como duda. Todo infarto debe ser revascularizado. Si alguna vez escucha lo contrario, yo no estoy de acuerdo. Entre el 20 y 50% de los infartos de cara inferior suele presentarse el infarto del vedet. Casi siempre son infartos tamburares, obviamente, de la cara inferior o inferoposterior. Y abarca la porción del tabique interventricular. Ahora van a entender por qué es importante que sepan complicaciones del infarto y ruptura del tabique interventricular, para poder dar esto. Está asociado, obviamente, a oclusión proximal de la arteria coronaria derecha antes de las marginales agudas. Ustedes van a ver en la anatomía con el doctor, no sé si ya lo vieron, con el doctor Arellano, ¿no? O con el doctor Fernández, la anatomía cardíaca. Ustedes tienen la coronaria derecha, la del cono, la del seno, dentro de lo que son las ramificaciones, más adelante las marginales y después descendente posterior y
ahí. Y bueno, si es dominante o no dominante, la presencia de la descendente posterior, perdón, si es dominante o no. Pero siempre está asociado a oclusión proximal, la columna derecha. En un 13% de los casos se asocia a afección e isquemia de la arteria descendente anterior. Y ustedes me dirán, ¿pero cómo? ¿Qué tiene que ver el infarto anterior, la DA, con el ventrículo derecho? Y me pongo en cámara. Nosotros cuando vimos infartos anteriores, yo en un momento le nombré que había una interdependencia entre lo que es el septum interventricular, justamente que separa el ventrículo derecho del, el ventrículo derecho, porque estoy al revés de la cámara, del ventrículo izquierdo. De manera que sí, efectivamente hay infartos que comprometen la arteria descendente anterior que pueden generar infarto del ventrículo derecho. Es muy poco frecuente, 13% de este 50%, es relativamente bajo. Pero ahora van a entender por qué es importante la correlatividad y por qué es importante mantener esa correlatividad. Y bueno, de forma aislada, pura y exclusivamente, que sea única y exclusivamente del infarto de la cara inferior, es del 3%, es muy baja. ¿Qué quiere decir? Que un infarto posterior no te va a generar disfunción del BD. En lo absoluto. Un infarto lateral es muy difícil que te genere infarto del BD. Pura y exclusivamente. Por eso siempre es muy baja la prevalencia, pero cuando se presenta y es grave, el paciente se muere. Bien, ¿qué sucede fisiopatológicamente? Presten atención y prendan las luces. Primera instancia, hay disfunción sistodiastólica del BD y después van a ver por qué. Es decir, hay falla sistólica en la contractilidad del ventrículo derecho y hay falla diastólica en la relatación del ventrículo derecho. Presten atención a esto porque sin duda no pueden excederse para mejorar la contractilidad desde lo farmacológico, pero tampoco pueden excederse para optimizar la relajación de ese ventrículo. Y van a entender después a qué me refiero. Pero sepan que hay inicialmente disfunción sistólica y diastólica. La disminución de la contractilidad o del inotropismo del ventrículo derecho, lógicamente, da lugar a bajo gasto cardíaco y hipotensión arterial. ¿Por qué? A esta altura, habiendo visto infarto, catéter de Swan-Ganz y sí, efectivamente, y complicaciones del infarto, me tienen que saber explicar esta. ¿Por qué esta frase? ¿Por qué sucede esto? Los liquidé a todos. Por el primer ítem que mencionó sobre la disfunción sistólica y diastólica. Pero ¿qué sucedería desde el punto de vista fisiopatológico? Claro, no hay... A ver, ¿cómo? Lo dijo cerca. Al ventrículo derecho le cuesta mucho más levantar presiones y de esta manera va a haber una mejor función sistólica para lograr eyectar. En realidad no hay mejor función sistólica. En realidad la función sistólica se deteriora. No. Claro, hay peor. Por eso, disminuye. ¿Y qué pasa? ¿Qué es esencialmente en función de lo que vimos? Acuérdense de catéter de Swan-Ganz, porque en esta clase van a ver catéter de Swan-Ganz con infarto del ventrículo derecho. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué creen que sucede? Yo lo describo más adelante, lo describo acá abajo. Pero, ¿qué creen que sucede? La función ventricular se deprime, no mejora. Sí, hay una disminución de la precarga, Doc, por lo tanto ahí va. Hay una disminución del vaciado ventricular derecho hacia los pulmones y por lo tanto ese circuito va a estar todo disminuido y el gasto cardíaco va a bajar. Ahí va. Yo saco el sonido porque me da eco. Ahí va. ¿Qué es lo que dijo el colega recién? Hay disminución de la precarga y por ende hay disminución en la transferencia de presión y de volumen hacia las próximas cavidades. Entonces, quédense inicialmente con esto. Hay más igual, No está mal lo que dijiste, es correcto, pero ojo, porque hay un punto que te puede jugar en contra. Yo que les dije acá, y por eso es importante que hayan entendido las clases anteriores,
hay disfunción sistólica que te va a generar, como vos muy bien dijiste, disminución de la precarga en las cavidades próximas. Ahora lo vamos a explicar. Pero ojo, en el infarto del ventrículo derecho, la precarga del ventrículo derecho disminuye, está normal o aumenta. Y ahí los dejo pensando. Normal. ¿Qué creen? Algunos dicen normal. Otros, ahí no les voy a dar la respuesta ahora, ¿eh? Disminuye. No escuchamos bien, yo. ¿Cómo? No escucho bien la pregunta. En el infarto del ventrículo derecho, la precarga, en función de lo que dijo nuestro colega anteriormente, ¿está normal? ¿Está disminuida? ¿Está aumentada? ¿No varía? Bueno, no varía, es igual a estar normal. ¿Qué cree? Está aumentada. También Está disminuida. está disminuida. Bien, algunos me Porque hay dicen está disfunción disminuida, diastólica. unos me dijeron está disminuida, otros me dijeron está normal y otros me dijeron está aumentada. Por eso esta clase me encanta. Bien, van a ver lo que sucede. Solamente uno respondió bien. No les voy a decir, ahora van a ver por qué. Pero recuerden esto, hay disfunción sistólica y hay disfunción diastólica. El deterioro o la disfunción del inotropismo del ventrículo derecho genera bajo gasto cardíaco e hipotensión arterial. Bajo gasto cardíaco porque no hay transferencia de presión y de volumen hacia las cavidades posteriores. ¿Qué quiere decir? Si el ventrículo derecho, en vez de contraerse así para darle precarga al ventrículo izquierdo, que podemos admitir, el ventrículo derecho me falla, el ventrículo izquierdo no va a tener precarga. Es correcto lo que ustedes dijeron. No va a tener líquido para poder bombear, sangre para poder bombear a las cavidades externas. Pero acuérdense cuando vimos catéter de Swan-Ganz, que yo les dije, cuando entiendan bien el catéter de Swan-Ganz, van a ver una clase de infarto del ventrículo derecho, no se acuerdan porque lo vimos hace tiempo, donde se van a dar cuenta de muchas cosas. Vamos a seguir. Ahora vemos, vamos a seguir. Menor distensibilidad del ventrículo derecho, es decir, acá tenemos menor contracción, menor relajación del ventrículo derecho, sumado a constricción pericárdica secundaria a la distensión aguda del BD. Tercer ítem de la fisiopatología, por eso es importante que entiendan catéter de Swan-Ganz y esto lo van a entender ahora. Que hay un patrón característico en el catéter de Swan-Ganz. Entonces, menor distensibilidad del ventrículo derecho, acá tengo menor contractibilidad y acá menor relajación, sumado a mayor constricción pericárdica debido a la distensión aguda, no es crónica, sino la distensión aguda del ventrículo derecho, es el tercer ítem de la fisiopatología del infarto del ventrículo derecho. Y el último, que hay un aumento de la presión auricular derecha e igualación de las presiones del ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Acá nadie entendió nada, quedaron todos en stand-by. No. Aumento de la presión auricular de las cavidades derechas y se igualan las presiones del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo, porque aumenta la constricción pericárdica. Aguarden, no se desesperen. 4 ítems del razonamiento fisiopatológico. Ahora los vamos a ir desdoblando, pero vieron que acá van a necesitar mucho complicaciones del infarto y mucho catéter de Swan-Ganz. Hay una relación entre oferta y demanda, ustedes lo saben, todo en el corazón tiene oferta de oxígeno y demanda de oxígeno. En muchas ocasiones, la arteria coronaria derecha no da necrosis. Ustedes pueden hacer una necropsia de 1000 pacientes que tengan infartos inferiores y no necesariamente van a tener necrosis del ventrículo derecho. Esto es para que lo tengan en consideración. ¿Y cuántos infartos del ventrículo derecho generan disfunción del BD? Como les dije, muy poquito. Cuando yo empecé medicina, menos del 3%, ahora bajó, es menos del 1%, 1 a 3% en general. O sea que muchos infartos de la arteria coronaria derecha no dan necrosis ni tampoco generan disfunción, ni siquiera significativa del ventrículo derecho. ¿Pero qué tiene que ver la relación oferta-demanda? Presten atención. Dato muy diferente de lo que ocurre con la circulación coronaria izquierda, donde hay una necrosis ventricular izquierda mucho más extensa. ¿Qué quiere decir? Yo les dije anteriormente que un 13% de los infartos inferiores de los infartos del BD se suele producir por compromiso
de un infarto anterior. Y esto es lo que es la relación, lo vamos a ir desglosando. Esto se explica de los siguientes factores, es decir, ¿por qué un infarto anterior puede comprometer el ventrículo derecho? ¿Por qué una arteria coronaria derecha que se obstruye no necesariamente va a dar necrosis o disfunción del ventrículo derecho? Y hay 4 o 5 ítems que es lo que tienen que entender. 1. La pared ventricular van hasta acá, de lo que les dije, de las razones, de por qué. Ahora vamos a explicar por qué se genera esto. ¿Van hasta acá? Sí. Bien. Cualquier cosa que no entiendan, párenme, porque es una clase difícil. La pared del ventrículo derecho, para empezar, es más delgada que la del ventrículo izquierdo. La realidad es esa. El ventrículo derecho tiene un músculo más engrosado porque soporta mayores presiones que la del ventrículo izquierdo. En primera instancia. En segunda instancia, el septum interventricular, es decir, lo que conecta ambas cámaras ventriculares, forma parte de la arquitectura del ventrículo derecho, lo cual le permite optimizar la contractilidad de la cámara derecha. ¿Qué quiere decir? Ahora lo van a ver, pero el ventrículo derecho, a diferencia del ventrículo izquierdo, carece de contracción isovolumétrica, ya lo van a ver, pero parte de lo que es la formación, la estructura, ahí está, no me salía la palabra, del ventrículo derecho, le ayuda o le favorece para poder contraerse. Y gran parte del tronco de la coronaria izquierda irriga el ventrículo derecho. Entonces, la relación oferta-demanda no solo depende que el ventrículo derecho es más delgado, sino que parte del circuito izquierdo se encarga de irrigar el ventrículo derecho. Esto lo van a ver, por eso yo esta clase se las quería dar ahora, por correlatividad y porque empezaron con hemodinamia, si mal, porque creo que tuvieron ya clases con el doctor Arellano. ¿Me equivoco? No sabemos. No sabemos. Ah, bueno, entonces lo van a tener más adelante. Bueno, porque a veces me confundo con la otra comisión, pero bueno, no importa. Gran parte de la irrigación del tronco de la coronaria izquierda es el que se encarga de irrigar al ventrículo derecho. No todo, obviamente, porque el ventrículo derecho tiene circulación propia. La función de bomba del ventrículo derecho se ejerce, como dijo un colega ahí anteriormente, frente a una cámara de baja presión. ¿Qué quiere decir? Que el ventrículo derecho es una cámara de baja presión en función del ventrículo izquierdo. Por eso, parte de la clínica del ventrículo derecho, ¿qué vendría a llegar a ser? ¿Cómo? ¿Cuál cree? Parte de la clínica. Mami. Entiendo la pregunta. Parte de la clínica del ventrículo derecho, del infarto del ventrículo derecho. ¿Cuál sería clínicamente? Leyendo esto. Los dejé a todos pensando, ¿no? Va a caer en hipotensión. Ahí va, cerca, la hipotensión, muy bien. Y ahora van a entender por qué. Vamos por parte. Entonces, la función de bomba del bebé se ejerce sobre un sistema de baja presión. El ventrículo derecho no tolera altas presiones, si esto no lo sabían, lo saben ahora. No suelen tolerar altas presiones. Por ser delgado, justamente, y trabajar con menores presiones de llenado, obviamente intramiocárdicas, recibe perfusión tanto en sístole como diástole. Es lo que se llama perfusión transmural desde la cavidad ventricular. Es decir, el ventrículo derecho es mucho más delgado, por empezar, tolera menos presiones y por tal motivo, por estos dos causales, la relación oferta-demanda nos dice que se llena tanto en sístole como en diástole. Se perfunde, ¿no? Entonces, se perfunde tanto en sístole diástole. Justamente que es más delgado y tolera menores presiones. Esto que se llama perfusión transmural desde la cavidad ventricular, dada por la arteria coronaria izquierda. Hay mayor producción de ramas ventriculares y presencia de la arteria del cono. La arteria del cono es una arteria que en la mayoría de los casos, en un 70%, nace de la arteria coronaria derecha. En un 30%, que es bajito, no nace de la arteria coronaria derecha, ¿ok? Nace de otras ramas que vienen del circuito izquierdo. ¿Qué quiero? A ver, esperen que me falta uno, ahí está. Y por ende, tiene mayor resistencia a la isquemia cuando es un infarto
infarto específicamente inferior por oclusión de la arteria coronaria derecha. Entonces, el ventrículo derecho, 2 puntos. ¿Dónde estoy? Acá, 2 puntos. Tolera menores presiones, primera instancia. Es más delgado y tiene menor masa muscular en comparación y respecto a la del ventrículo izquierdo. Y en tercera instancia recibe una perfusión doble, en sístole y en diástole. Por eso cuando ustedes me hablan de precarga tienen que entender qué va a suceder con la precarga y qué va a suceder con la falla sistólica y diastólica que hablamos anteriormente. ¿Entienden que fisiopatológicamente, cuando hay un infarto de la arteria coronaria derecha, generalmente, si la oclusión es proximal, va a afectar al ventrículo derecho? ¿Qué porcentaje? Aproximadamente 20 a 30%. De este compromiso del ventrículo derecho, tienen que tener en cuenta que, 2 puntos, fisiopatológicamente, una es disfunción sistólica, es decir, hay falla en la contractilidad, y en esto es lógico, porque el ventrículo derecho no se irriga bien, entonces falla la contractilidad. Pero también hay falla en la relajación del ventrículo derecho, porque está recibiendo menor perfusión. Esto es igual que en un infarto del ventrículo izquierdo, falla diastólica. Hay menor precarga en las cavidades izquierdas. Porque ese ventrículo derecho no se puede contraer bien debido a que no está bien perfundido y por ende hay una transferencia de volumen significativamente menor hacia las cavidades izquierdas, hacia el circuito izquierdo, aurículo y ventrículo izquierdo. Pero por otro lado, hay un aumento en las presiones en las cavidades derechas, que se va acompañado, 1, de una doble perfusión, 2, de un compromiso de la arteria del circuito izquierdo, de la arteria coronaria, del tronco de la coronaria izquierda, que a veces puede generar infartos del ventrículo derecho, y tercero, teniendo en cuenta que el ventrículo derecho es una cámara de baja presión, no tolera altas presiones el ventrículo derecho, y ese es el gran problema que hay. En función de esto, de entender estructuralmente, ahora van a entender lo que va a venir ahora, porque ustedes ven diagnóstico, pero ¿qué diagnóstico ya tan rápido? Sí, porque el diagnóstico de esto es clínico. Bueno, el diagnóstico es clínico, pero tiene estudios complementarios. ¿Entendieron inicialmente lo que es la fisiopatología del ventrículo derecho cuando hay falla de irrigación? Sí, doctor. Bien. Sí, pero tengo algo que no está muy claro. Sí. Yo entiendo que Decime. Sí, la irrigación del ventrículo derecho está dado por la coronaria derecha exclusivamente, ¿no? Pero yo entiendo que hay una excepción de lo que usted habló, sí, correcto. De la arteria del cono que irriga por la coronaria izquierda. O sea, por medio de la coronaria izquierda viene la rama del O sea, ¿eso qué hace que tiene doble irrigación del ventrículo derecho? Claro, correcto. Parte del ventrículo derecho, o en parte del ventrículo derecho, se irriga gracias a ramas del ventrículo izquierdo. Por eso hay lo que se llama interdependencia ventricular. Depende uno de otro. Ahora van a ver qué es eso. Pero es correcto lo que decís. Parte del ventrículo derecho se irriga con ramas del circuito izquierdo, es decir, de la arteria descendente anterior, pura y exclusivamente. ¿Eso quedó ahí? Sí, está ahí, claro. Bien, si entendieron esto, van a entender lo que viene ahora, que en realidad es más difícil que lo anterior. El diagnóstico del infarto del ventrículo derecho, fíjense que lo primero, yo siempre les pongo como diagnóstico electro, placa, laboratorio, como factores iniciales, pero fíjense que el diagnóstico del ventrículo derecho es el examen físico. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando uno tiene un infarto inferior o ínfero posterior, no es, bueno, le hago el ingreso, chicos, manténganlo, pásenle lo que fuese, aspirina, clopidogrel, y ahora ya vengo que me voy a hacer el ingreso. No, el examen físico es esencial y van a ver por qué. En segunda instancia, o en orden de prevalencia de lo que uno tiene acceso, viene el electrocardiograma, la radiografía de tórax,
una radiografía ¿No? de tórax para un infarto del ventrículo derecho? Sí, correcto. Sí. ¿No? El ecocardiograma. Y por último, el monitoreo hemodinámico. Y acá hacemos una pausa. ¿No? Primero esto se los puse a propósito en orden de Entonces, acceso, de disponibilidad a los Ahí elegís diferentes tú, estudios que entre tenemos. la una y la otra. Primero es el examen físico, acá y en cualquier parte del mundo no, porque en cualquier parte del mundo se van a estos dos finales. Pero por lo menos, Ya, nosotros, ahora la elige mayoría de esto. nosotros, primero evaluamos el examen físico. Pedimos un electrocardiograma, pedimos una placa de tórax. ¿Ustedes están de acuerdo en pedir una placa de tórax en un infarto? Es el otro. Sí. Bien, yo les voy a ser sincero, la verdad que si no es un infarto del ventrículo derecho, pedir una placa de tórax cuando el paciente se está infartando. Hasta mecánico. Claro, es que Que hay sí, tiempo. exacto, claro, exacto. Que hay Es por tiempo. es correcto. Es por una cuestión mecánica. O esto. Pero en realidad esto uno ya La lo vi, tiene la vi. instaurado. Ujú. Pero La vi, la vi. en realidad los infartos de la cara anterior, mucho, no pido la placa, la pido después de que estoy resolviendo, de que lo revascularicé por trombolíticos o solucioné el cuadro coronario. No me interesa pedir desesperadamente. El paciente ingresó a las 12 de la noche y vino por un infarto anterior. Lo revascularicé y demás, quizá la placa se la hago directamente al otro día. Salvo que el tipo se me haya incendiado, se me haya complicado, lo tengo que complejizar y sí. Si no, yo recién le pido placa a las 12 horas o cuando ya el paciente esté más tranquilo, más estable. En general yo no suelo pedir placas innecesariamente, pero fíjense que en el ventrículo derecho te piden la placa y no es para ver si tiene o no insuficiencia cardíaca al paciente, porque eso lo haces desde el punto de vista físico, desde el punto de vista clínico. Y ahora van a ver por qué no pedí una placa, pero es en este orden: examen físico, electrocardiograma, placa de tórax, si tienen ecocardiograma y monitoreo hemodinámico, que es el catéter de Swan-Ganz. Por eso necesitaban ver primero el catéter de Swan-Ganz para después entender el ventrículo derecho. Y uno, quedó claro, este es el orden. A ver, en cualquier parte del mundo empiezan por esto, sin revisar al paciente. Después le ponen esto ni lo piden y van a esto. O se olvidan. Nosotros, como trabajamos con mucha clínica, vemos examen físico, electro, placa, eco y monitoreo. ¿Queda claro en orden? Sí. Bien. Tengan en cuenta algo. Se van a llevar una sorpresa porque en el infarto del ventrículo derecho uno pide una placa de tórax. Ustedes dicen, pero estás loco. O sea, ¿hacer diagnóstico con una placa de tórax en el infarto del ventrículo derecho? Sí, claro que sí. Por eso es en este orden, ¿eh? Acuérdense este orden y lo vamos a ir viendo. A ver, Pero ahí desde el no examen... sería por las complicaciones. Sí. Por las complicaciones no se pediría las mecánicas para descartar. Si es una complicación, en realidad si sospechás una complicación mecánica, lo ideal sería un ecocardiograma. Pero vos decís, bueno, tengo alguna duda, le puedo pedir una placa de tórax para ver si tiene algo más. Desde el punto de vista mecánico no vas a ver nada. Podés ver un aneurisma, pero el infarto del ventrículo derecho no genera aneurisma y genera disecciones, per se. Y podés ver que es un aneurisma, sí, que quizás venía de antes, pero no, esa no es la respuesta. Se van a llevar, yo les vuelvo a reiterar, interior y demás que viene, yo lo trombolizo, le hago el tratamiento, ingresa a las 4 de la tarde y sale pide la placa a las 10 o 11 de la noche, ni me interesa. Pero en el infarto del ventrículo derecho la tienen que pedir. Y van a ver por qué. Se quedaron todos sorprendidos. Porque eso genera síntomas congestivos. No lo sé. Porque si te respondo eso, te tengo que responder por qué pedimos la placa. Y todavía no llegamos a la placa. Se van a dar una sorpresa. Se van a llevar una sorpresa de por qué la placa de tórax. Me encanta esta clase. Vamos a empezar con el examen físico. Te digo no lo sé porque no te lo puedo responder, porque si no, me adelanto. Vamos a empezar con el examen físico. El examen físico de un infarto del ventrículo derecho, olvídense si se generó por oclusión de la arteria coronaria derecha o si se generó por oclusión de la arteria descendente anterior. Vamos a ir específicamente a la triada clásica ya del infarto del ventrículo derecho, independientemente de qué arteria se haya ocluido, que en la mayoría de los casos es la arteria coronaria derecha, ¿no? Hay una triada clásica que es pura y exclusiva y característica y es patognomónica. Si vos tenés infarto del ventrículo derecho, tenés que tener esto: hipotensión arterial
ingurgitación yugular y pulmones limpios. Por eso la placa de tórax. ¿Quién me puede explicar la hipotensión arterial, que algo hemos dicho? ¿Quién me puede explicar la ingurgitación yugular? ¿Y por qué los pulmones limpios? Por la hipotensión, por... Porque hay. No, esperen que me saco porque me hace... Ahora sí, escuche, háblenme de a uno. Lo de la hipotensión arterial es porque hay una disminución de la frecuencia, la contractilidad, la precarga, hay disminución del volumen latido, disminución del gasto cardíaco. La ingurgitación yugular por la distensión de las cavidades, porque hay retroceso del volumen contenido del ventrículo, de las cavidades derechas. Y los pulmones, claro, no sé. Porque Está bien, fuiste honesta. Escucho otro, ahí sí. porque hay una disminución del volumen sistólico. O sea, los pulmones claros no hay un buen flujo anterior, o sea, todo va per se de un flujo retrógrado, es decir, no avanza. Como le dijo un compañero, va a haber una baja presión, no hay una buena contractibilidad y por lo tanto no va a haber una buena eyección. O sea, la circulación... Ahí va. La circulación, Van orientados. la circulación pulmonar ahí no está comprometida en este sentido porque el problema está en el VD y todo lo que es congestión va a estar hacia atrás, o sea, hacia la aurícula derecha, o sea, la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo no van a tener congestión, o sea, la circulación pulmonar no va a estar comprometida para poder tener esa desbalance que sabe haber para producir un edema agudo del pulmón, porque el edema va... Perdón, en realidad no es que esté comprometida la circulación. Sí. Está bien, está normal. El hecho es que no hay un estancamiento, no hay un retroceso del flujo hacia los pulmones y por lo tanto no va a haber un represamiento a nivel pulmonar. Ahí va. Y la ingurgitación como tal es que el ventrículo derecho, la presión se va hacia la aurícula derecha y hay un retroceso no un retroceso, sino como una especie de un estancamiento se detiene un poco el flujo y se va llenando cada vez más la aurícula, aumenta su presión y esta la manifiesta a nivel yugular. Y a nivel pulmonar, como decía, no hay ningún tipo de compromiso o estancamiento o retroceso del flujo hacia los pulmones y por lo tanto no va a haber ningún edema, ningún compromiso a nivel de la estructura. Creo. Sí, estoy de acuerdo. ¿Me escucharon? ¿Qué fue? No. Se cortó, Nosotros sí te escuchamos, pero el doc no, por eso. Razón que ¿Qué pasó? Creo que se fue, no está. Tiene que explicarlo otra vez el compañero. ¿Qué se molestó? Se molestó. Siga dando la clase. Lo aburrieron. Creo que quedó decepcionado de las respuestas. No, creo que las respuestas son buenas. Sí, creo que son buenas. Pero según en mi pensamiento, porque Estoy poniendo mi tiempo aquí. estoy de acuerdo con, creo que Nelson, que intervino, y Tony también. Estoy de acuerdo con lo que dice. Nelson sigue. Aló. ¿Qué? no, escuché perfecto lo que
lo que había hablado el último de los compañeros, que explicó muy bien las 3 razones de la fisiopatología de la triada clásica. En realidad, no es que falla el circuito pulmonar. El circuito pulmonar está conservado, inclusive el circuito izquierdo, es decir, la aurícula y el ventrículo izquierdo están conservados en su función. Ahora, tienen menor transmisión de presión y de volúmenes. Eso por un lado. Esperen que les pongo la diapositiva. ¿Dónde está? Acá. Estábamos en esto. Pero ¿qué pasó? Ahí. Ahí va. No se afecta el circuito pulmonar per se, es decir, no hay falla de la circulación pulmonar. Es que inicialmente hay una menor transferencia de presión y de volumen a través del circuito pulmonar hacia las cavidades izquierdas. Entonces, al haber menor precarga del circuito pulmonar y menor precarga, por ende, las cavidades izquierdas, se explica la hipotensión arterial. Si el ventrículo derecho no le provee de volumen al ventrículo izquierdo, lo que se presupone que va a suceder es hipotensión arterial, porque hay menos de flujo de sangre en la aorta. ¿Esto está claro? ¿De por qué la hipotensión arterial? Sí. Bien, el segundo punto, ¿por qué ingurgitación yugular? Lo dijo muy bien el colega. Ventrículo derecho sano, corazón de un caballo. Ventrículo derecho con disfunción sistólica y diastólica. Si combinan la falla sistólica y diastólica se van a encontrar con esto. El corazón claramente está dilatado, hay falla diastólica comparado un ventrículo derecho sano, y hay falla en la contractibilidad, hay falla sistólica. En vez de hacer esto, está haciendo esto. Entonces, esta disfunción del BD que termina haciendo esto, va a generar aumento de la precarga, no disminución de la precarga, genera aumento de la precarga en el ventrículo derecho que se transmite retrógradamente hacia la aurícula derecha y por ende se va a transmitir o se va a observar a nivel de las yugulares. Entonces la precarga disminuye hacia las cavidades izquierdas, pero en la cavidad derecha per se y en las cavidades retrógradas, la aurícula derecha, la precarga va a estar aumentada. ¿Entienden este punto? Que antes medio como que no me pudieron responder cuando vimos la de por qué qué sucede con la precarga. ¿Entienden esto? Sí, ahora sí entiendo. En este caso, no va a haber un aumento de la presión venosa, ¿no? Correcto. Pero es muy importante, correcto, y ahora van a ver por qué, viene más adelante. Pero es muy importante que entiendan esto. Hacia adelante, la precarga está disminuida, pero en la cavidad ventricular derecha y en la cavidad superior, en la aurícula derecha, la precarga está aumentada. Y eso genera, lo que vos dijiste, mayor retorno venoso. Y ya van a ver por qué es importante, porque viene después con el catéter de Swan-Ganz. Pero el aumento de la precarga hacia las cavidades derechas, hacia la aurícula derecha, va a generar ingurgitación yugular. Y los pulmones van a estar limpios. Los pulmones van a estar limpios porque no se afecta el circuito pulmonar directamente. Hay menor transferencia de volumen hacia el circuito pulmonar. Pero en sí, el paciente, ustedes tienen que pedir la placa, y acá viene lo importante, para descartar que haya insuficiencia cardíaca. En general, el infarto del ventrículo derecho no suele cursar con insuficiencia cardíaca, salvo que puntos coexista con enfermedad coronaria previa, coexista con disfunción ventricular izquierda previa, que sea un paciente que tiene insuficiencia cardíaca crónica de cualquier etiología y ahora le sumó un infarto al ventrículo derecho. Pero normalmente en un corazón, en un paciente sin este tipo de antecedentes, el infarto al ventrículo derecho solo per se no va a generar, es muy difícil que genere insuficiencia cardíaca, justamente porque hay bajo gasto anterógrado, porque disminuye la precarga. Por eso cuando vos pedís la placa está limpia. Y esto sí hace el diagnóstico. La hipotensión arterial, se te puede presentar en todos los infartos si quieres. La ingurgitación yugular, se te puede presentar si presenta insuficiencia cardíaca, pero decir que tiene insuficiencia cardíaca y es un infarto anterior, debería tener crepitante. Le pedís la placa, sí, tiene crepitante, lo ocultás, tiene crepitante. El infarto inferior, semipotensa, tiene ingurgitación yugular, no las punto crepitantes.
normal. Puro y exclusivamente infarto del ventrículo derecho. ¿Entendieron estos 3 ítems? ¿Entendieron todos? Yo hago así porque en vez de subir el volumen a esto me acerco a la pantalla, ahí está. Bien, perfecto. Esperen que me saco de acá. ¿Va claro entonces cómo vamos con el tema? ¿Alguna duda o alguna pregunta? No, una pregunta. Sí, decime. ¿Se parece a un shock cardiogénico? No, porque el shock cardiogénico te va a presentar una clínica diferente. Ahí generalmente el infarto del ventrículo derecho que complica con shock cardiogénico sí va a presentar una clínica mucho más florida. Te podés llegar a encontrar si coexiste con disfunción del ventrículo izquierdo, con insuficiencia cardíaca. Si es puro y exclusivo del ventrículo derecho, no vas a tener... no deberías tener congestión retrógrada. ¿Por qué digo esto? Porque el shock cardiogénico hay falla de bomba y debería haber insuficiencia cardíaca anterógrada funcionalmente, es decir, crepitantes, disnea y demás. En el infarto del ventrículo derecho que se presenta con shock cardiogénico, lo que más vas a tener va a ser ingurgitación yugular. Es muy difícil que un infarto del ventrículo derecho que cursa con shock cardiogénico te dé hepatomegalia, te dé edema de miembros inferiores, porque es todo agudo. Lo que sí vas a tener claramente es shock cardiogénico, pero con síntomas retrógrados, específicamente ingurgitación yugular a la cabeza. Es imposible que un infarto del VD que cursa con shock cardiogénico como complicación del infarto del VD, que tiene una mortalidad arriba del 60, tenga, por ejemplo, insuficiencia cardíaca, salvo que coexista con enfermedad coronaria previa, con infartos previos, con miocardiopatía dilatada previa de cualquier causa. Pero sí se te puede presentar el shock cardiogénico específicamente con bajo gasto anterógrado, por menor percarga hacia las cavidades izquierdas, por eso la hipotensión arterial, y esencialmente ingurgitación yugular, como único síntoma de insuficiencia cardíaca derecha, porque el signo de ingurgitación yugular es un signo de insuficiencia cardíaca derecha. Parte de diferenciar de si es solamente BD o afectó el BI, son pedir placa de tórax, porque vos lo vas a ocultar a este paciente y no le vas a sentir nada, y decís, ¿cómo? Shock cardiogénico y no tiene insuficiencia cardíaca, ¿cómo es esto? Sí, claro, pedí la placa de tórax y vas a ver que la placa de tórax está limpia. Entonces sí, listo, infarto inferior, hipotensión, ingurgitación yugular, placa limpia, esto es infarto del ventrículo derecho que se complicó con shock cardiogénico. ¿Van entendiendo? Sí. ¿Todos van? Perfecto, muy bien. ¿Creen que es fácil? No, ahora se va a complicar más la cosa. Y además la placa la tienen que pedir por lo que van a colocar después. Especificidad del 90%, pero una sensibilidad del 25%. ¿Por qué baja sensibilidad? Porque la hipotensión arterial puede ser causal de un infarto anterior, de lo que ustedes digan. La ingurgitación yugular, el paciente quizá venía con insuficiencia cardíaca previa o tiene hipertensión pulmonar previa y ahora tuvo un infarto del VD. La placa limpia y bueno, que te hagan bien la placa, que tenga con buena técnica, que la tengas disponible. En general, si encontrás las 3, tiene una especificidad del 90%, significa 90% de probabilidad de que efectivamente lo que estás sospechando sea específico de lo que sospechás que es el infarto del ventrículo derecho. Pero baja sensibilidad, es decir, la sensibilidad, hay un 25% de sensibilidad que estas 3 cosas se puedan generar por otro causal. Pero si vos ponés, a ver, electro, que ahora lo vamos a ver, PIN, y tiene 4 patas y una cola y dice guau guau, ya sabés que es un perro. Entonces por eso la clínica es mandatoria, pero no es la única. Te tenés que ayudar con estudios complementarios. ¿Queda claro? Sí, Doc. Sí. ¿Vamos bien hasta acá? Miren que es difícil, por eso vamos despacio porque es difícil. Leve vértigo. Está bien, no se preocupen, pero créanme que ahora lo van a ir sacando. Entonces, clínica, hipotensión, yugular y pulmones claros. Triada clásica es patognomónico.
¿Y qué podemos encontrar en el examen físico? Además de lo que vimos recién. Miren, soplo de regurgitación, preste mucha atención, soplo de regurgitación tricuspidia por dilatación del BD y ensanchamiento del anillo tricuspidio. Miren, si el ventrículo derecho, dame la cámara, ahí está, si el ventrículo derecho hace disfunción y en vez de hacer esto, hace esto y hay falla, yo les dije sistólica, la contracción, pero también hay falla diastólica en la relajación, es lógico que el ventrículo derecho cuando se distiende vaya acompañado de una dilatación de la válvula tricuspidia, porque la válvula tricuspidia se va agrandando a medida que la cámara ventricular aumenta. ¿Queda claro esto, sí o no? Sí, doc. Bien, perfecto. Acá el problema es orgánico funcional. Lo vimos en la clase pasada. Funcional. Funcional Orgánico funcional. porque la Bien, válvula se adapta. funcional. El problema no está en la válvula, sino que, claro, exactamente, la válvula se adapta al crecimiento ventricular. Pero si se dilata la válvula, las valvas no van a poder coaptar. Cada vez van a hacer más esto, porque el anillo se dilata más. Entonces esto va a generar insuficiencia tricuspidia. Va a generar un soplo de insuficiencia tricuspidia. ¿Quedó? ¿Eso quedó? ¿Por qué el ensanchamiento y la regurgitación o insuficiencia tricuspidia? Bien. Otro signo que van a encontrar es el signo de Kussmaul. Acá se complica. Se le dice signos de Kussmaul a una caída de la presión sistólica, que se produce cuando en inspiración, ¿qué sucede? Yo se lo pregunté en la clase pasada. Cuando uno inspira, ¿qué sucede con el retorno venoso? ¿Aumenta o disminuye? Un poquito más. Aumenta. Yo ya me cansé de estarle poniendo Bien, la aumenta el taza. retorno venoso. Cuando aumenta el retorno venoso, vamos a intentar aumentar más volumen de sangre en las cavidades derechas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Que ya de por sí, al no poder contraerse bien, está sobrecargado de volumen. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, este ventrículo derecho que está muy llenado de volumen, vamos a hablar terminología correcta, que tiene un aumento de la precarga, el signo de Kussmaul es caída de la presión sistólica en más de 20 milímetros de mercurio respecto a la diastólica por aumento del retorno venoso en las cavidades derechas que genera desplazamiento del tabique interventricular. No me entendieron un carajo, quédense tranquilos. Vamos de nuevo. Claro, por eso. Es una caída, además algunos libros dicen 10, otros 15, otros 20, otros 30. Término medio 20. Genera una caída de la presión sistólica, arterial, obviamente, que se produce cuando uno inspira, aumenta el retorno venoso sobre las cavidades derechas. Y como esta cavidad derecha no se puede contraer para expulsar la sangre, ¿qué hace? ¿Qué pasa si vos tenés un globo? Un globo con agua, lo llenás, el globo se va distendiendo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien, el ventrículo derecho se va distendiendo y empieza a hacer presión. Este es el tabique interventricular que divide el ventrículo derecho del ventrículo izquierdo. Cuando vos, el ventrículo derecho se empieza a llenar, empieza a desplazar el tabique interventricular hacia la izquierda. ¿Van entendiendo? El ventrículo derecho se llena. Exactamente, por la interdependencia ventricular. Se va llenando y empieza a desplazar el tabique interventricular, hacia la izquierda, hacia donde está, porque yo lo estoy mirando al revés, hacia donde está el ventrículo izquierdo. Ahí me retracto, hacia el ventrículo izquierdo, pero yo me miro al revés en la cámara. Sería hacia acá, hacia el ventrículo izquierdo. ¿Me entendieron? Porque lo dije al revés. Por eso la precarga está aumentada. Por eso la precarga en el ventrículo derecho está aumentada, pero en el ventrículo izquierdo acá ya disminuye por dos causales. Disminuye porque tenés menor precarga en el ventrículo izquierdo, porque el ventrículo derecho no se puede contraer bien, y porque a su vez lo que se llama efecto Bergheim, ahora lo vamos a ver cuando veamos ecocardiograma. El efecto Bergheim, lo voy a hacer bien, el ventrículo derecho se llena, este es el septum interventricular y desplaza el septum hacia la izquierda. Acá estaría el ventrículo izquierdo.
Entonces el septum hacia el ventrículo izquierdo. Entonces se le dice signo de Kussmaul a una caída de la presión sistólica entre 20 y 30 milímetros de mercurio, que será en inspiración con respecto a la expiración, porque en inspiración aumenta el retorno venoso a las cavidades derechas. Esas cavidades derechas que están pacientes con falla de función sistodiastólica se van distendiendo porque están más llenas y desplaza el septum hacia la izquierda. Desplazan el septum hacia la izquierda, disminuyendo la precarga y por ende aumentando la hipotensión arterial. Entonces se le dice signo de Kussmaul a una caída de la presión sistólica en inspiración de 20 a 30 milímetros de mercurio, porque aumenta el retorno venoso y se produce el efecto Barber. El ventrículo derecho no es capaz de poder contraerse, entonces empieza a hacer presión sobre el septum interventricular y lo desplaza hacia la izquierda, lo cual comprime aún más el ventrículo izquierdo, que genera mayor hipotensión arterial, por eso el signo de Kussmaul, y más bajo gasto. ¿Entendieron? Es un poco complicado, pero... Sí, ahora se Eso se llama... Una pregunta. Sí, decime. Esperen que me salga acá el video. Ahí está, sí. Lleno el manguito del tensiómetro y Correcto. inspire justo ahí lo suelto o antes de soltar el manguito, no sé cómo tomar la presión en ese momento. No, tomás la presión comúnmente. Le pones si tenés TAM, tenés TAM. Pero si no, si tenés el tensiómetro, le tomás la presión, el tensiómetro. Le tomás simplemente el tensiómetro. ¿Y cómo se compara para saber que cayó 20%? 20. Lo haces inspirar al paciente, ahí está la idea. Le decís, inspire profundo y aguante el aire. Entonces el paciente inspira, esperen que me pongo en el video. Yo me veo así. Lo saco porque no me deja ver la pantalla, me molesta. Le dicen al paciente, inspire, mantenga el aire. Y si el paciente no está ventilado, obviamente, ¿no? Le decís, inspire, mantenga el aire, entonces mantiene el aire, el paciente inspira y ahí aumentás el retorno venoso. Claro, si tuvieses una TAM es más fácil, porque con la TAM el paciente inspira, aguanta 5 segundos el aire y ya lo ves en la presión. Digo así porque acá estaría el monitor. Con un tensiómetro le decís, inspire y bueno, tenés que esperar unos 30 segundos, más o menos. Dependiendo si el paciente está lúcido y no tiene problemas para respirar. Pero bueno, conceptualmente, si tuviesen una TAM, pónganle, lo ven inmediato. Le decís, inspire, aguanta el aire y vos ves cómo se produce una caída de presión. Y eso explica el razonamiento fisiopatológico. ¿Quedó claro? Que si le suman dilatación del BD y ensanchamiento del anillo tricuspidio, más regurgitación va a haber. Por lo cual estás complicando más. Pero bueno, es un signo que uno lo ve justamente dentro de lo que es el ventrículo derecho. ¿Quedó claro ahí? Lo ideal sería una TAM, pero bueno, no siempre uno puede colocarle una TAM a un infarto así rápido si no se está complicando. ¿Quedó? Sí, Disculpe, en este caso, ¿qué pasará con aurícula derecha? Vamos, esperemos. Para eso está el catéter de Swan-Ganz que nosotros vimos y van a ver qué sucede con el catéter de Swan-Ganz. Vamos bien, no nos adelantemos, vamos bien. ¿Vamos hasta acá, sí o no? Sí. Sí, doctor. Bien. Signo de Kussmaul es lo que se genera. Esperen que me saco acá. Signo de Kussmaul. El otro signo es el tercer y cuarto ruido derecho. Bueno, si tienen insuficiencia tricuspidia, por empezar, si tienen insuficiencia tricuspidia, van a tener R3 por aumento del retorno venoso que impacta sobre el ventrículo derecho y el R4 que puede llegar a estar presente o no, que es por sobredistensión diastólica. Es un poquito difícil de ajustar el R3 y el R4, tiene que ser una disfunción del BD severa. El ventrículo derecho tiene que estar con disfunción crítica o severa al punto tal de que claudica, que deja de contraerse. Y ahí es cuando tienen el shock cardiogénico por infarto del ventrículo derecho. ¿Vamos con estos signos, sí o no? Vengo, me saco el dedito. Aquí. ¿Vamos con estos signos, sí o no? sí, pero Bien. No son los únicos. Isquemia del nódulo sinusal, la isquemia del nódulo sinusal, ¿qué genera? Lo vamos a ver. Y aumento del tono vagal pueden dar lugar a bradiarritmias. El nódulo sinusal, que se da en parte por la irrigación de la arteria coronaria derecha, te van a ver que el 70% de la irrigación
hay del sistema de conducción eléctrico en lo que es la perfusión, se da en parte por la arteria coronaria derecha si es dominante, si tiene la descendente posterior. Pero si vos perdés irrigación y a su vez el ventrículo derecho puede generar un tono vagal, caída brusca por descarga parasimpática, después de derrubar, bueno, habrá de arritmias, baja frecuencia cardíaca, 30, 40 y demás. Esos son lo que son las bradiarritmias, que cuáles podían llegar a ser. A ver, un bloqueo auriculoventricular. Bien, perfecto. Los bloqueos auriculares, muy bien. La bradicardia y los bloqueos auriculoventriculares de primer y segundo y tercer grado, que se suelen presentar en estos pacientes. Entonces, vos Y tenés... hasta fibrilación. Exactamente, ahí lo vamos a ver. Ahí los vamos a ver. Yo les puse bloqueo de alto grado, que es un bloqueo específicamente ya de tercer grado, pero podés tener bradicardia, bloqueo AB de primer grado y de segundo grado. Que ya tengas bloqueo de tercer grado de golpe. ¿Cómo? ¿FA de baja respuesta también? Sí, si el paciente tenía FA previamente, puede hacer un FA de baja respuesta. Normalmente no va a debutar con FA de baja respuesta. Generalmente, si ya tenía FA, puede acentuar y que sea de baja respuesta. Sí. Pero fíjense, dilatación del anillo tricuspidio por disfunción del BD, signo de Kussmaul, tercer ruido, bradiarritmias por isquemia o aumento del tono vagal, bradicardia sinusal, 40, 35 latidos por minuto, o bien bloqueo AB de primer grado y segundo grado, o bien bloqueo AB de tercer grado, de alto grado, bloqueo AB completo por pérdida de la irrigación de la arteria del nodo. Parte de la arteria del nodo nace de la arteria coronaria derecha, entonces se pierde irrigación al nódulo sinusal, que era lo que no me salía antes. Y ahí fue lo que dijo un colega de fibrilación auricular. Hay mayor frecuencia de taquiarritmias supraventriculares. Específicamente las que yo más frecuentes he visto, obviamente he visto todas, pero la que más se puede presentar es la fibrilación auricular. ¿Y esto por qué se genera? Infarto o isquemia auricular, estamos hablando de pacientes en shock, generalmente en shock cardiogénico, distensión auricular de la aurícula derecha, o bien a una elevada presión de la aurícula derecha. ¿Qué quiere decir? Que se haya distendido o haya habido un aumento de presión. En general está más de la mano. Se distiende por el aumento de presión debido a la isquemia. Siempre es el sentido inverso. Se distiende la aurícula, se eleva la presión en la aurícula, eso genera distensión de la misma y debido a la isquemia. Y esto puede desarrollar FA o aleteo auricular. Lo más frecuente es FA. Pero en sí las taquiarritmias, si se presentan, son gravísimas, porque justamente perdiste la patada auricular y si además tenías precarga por disfunción del BD, sumale una menor precarga por pérdida de la patada auricular. ¿Van entendiendo hasta acá, sí o no? ¿Vamos claros? Sí. Bien, entonces fíjense la clínica, la triada clásica, ingurgitación yugular, hipotensión arterial y pulmones limpios, pero se pueden acompañar de todo esto. Entonces al paciente hay que revisarlo. Lamentablemente, chicos, eligieron mal la profesión si no les gusta estar 2 horas sentado al lado del paciente. Esto es así, todo infarto, ponés la silla, ponés el traste y te quedás al lado del paciente porque puede pasar todo esto y ustedes tienen que diagnosticar todo esto. ¿Qué vemos en la placa de Tora? ¿Entendieron lo que es el examen físico? ¿La clínica? ¿Quedó claro? Quedó. Bien. Después van a ver cuando veamos catéter resonante, la cosa se pone más jugosa todavía. Yo les dije, examen físico, electrocardiograma, placa de tórax. Ahora vamos a prestar atención al electrocardiograma, pero quiero que entiendan esto de la placa de tórax. La presencia de campos pulmonares claros es la principal característica del infarto del ventrículo derecho. Si ustedes piden una placa de tórax y el paciente tiene insuficiencia cardíaca, puede ser que sea un infarto del ventrículo derecho, pero que asiente sobre enfermedad coronaria previa que esté generando isquemia en el ventrículo izquierdo. Porque el paciente tenga otra patología, que tenga miocardiopatía hipertrófica, vamos a ver la próxima clase, que tenga miocardiopatía dilatada de cualquier etiología, que tenga amiloidosis, que la vamos a ver también en las próximas clases, que tenga un montón de patologías que ahora que ahora empeoran por un infarto del ventrículo derecho. Pero conceptualmente, desde el punto de vista conceptualmente desde el punto de vista conceptual, repetí la palabra.
conceptualmente el infarto del ventrículo derecho, los pulmones están limpios. El paciente no debería tener hipertensión venocapilar pulmonar. ¿Quedó claro este punto? ¿Sí o no? Esto es importantísimo, porque fíjense que es uno de la triada clásica. ¿Quedó claro, sí o no? Sí. Bien. La excepción es que se asocia con compromiso extenso del ventrículo izquierdo. Esto es lo que le decía. Si hay compromiso ventricular izquierdo, bueno, sí. Falla el BD, falla el BI y bueno, te ganaste todas las fichas para hacer congestión venopulmonar. ¿Por qué les puse la placa de tórax y después el electrocardiograma? Porque esto es parte de la clínica, de lo que ustedes tienen que evaluar y descartar clínicamente. Electrocardiograma. ¿Alguien sabe qué vamos a ver en el electrocardiograma? Aumento de voltaje en precordiales derechas. Aumento de voltaje en las precordiales derechas. Cerca, pero electrocardiográficamente... A ver, podemos ver supradesnivel ST en derivación 3, 2 y a ver. O sea, va a haber mayor en 3 que en 2 y también en ABF. Y en V1, V3 también va a haber infradesnivel. Bien. Va a haber elevación en CT en 1 y 3 y infradesnivel en AVL. Hay algo más específico. Miren esto. Elevación del segmento ST en derivaciones derechas. B3 o B4R. Elevación del segmento ST en derivaciones derechas. A ver, si se está infartando el ventrículo derecho, nosotros cuando vimos B3R y B4R, B3R se localizaba en B3. B4R se localizaba en el cuarto espacio intercostal, pero del lado derecho, donde iba B4 del lado izquierdo. ¿Se acuerdan de esto? Sí. Bien, perfecto. Entonces, lo primero que vos tenés que hacer cuando vos sospechás de un infarto del BD es hacer ¿qué? Derivaciones derechas, que nadie las hace. Ojo, ahora van a ver. Doc, disculpe, Doc, ¿esto no está en caso de duda para complementar? ¿En qué sentido? Pero bueno, ahora va, no te me adelantes, muy bien, no te me adelantes. Por eso casi nadie lo pide, porque no siempre lo encontrás. Ahí está el tema, por eso en realidad no es que está en duda, no siempre lo vas a encontrar y tampoco podés hacer diagnóstico solamente con esto. Pero en realidad lo tenés que pedir, pero no es que está en duda porque no lo encontrás. ¿Me expresé bien con esto? Sí, Doc. Bien, lo primero que van a tener, lo que pueden llegar a tener, y ahora van a ver porque lo aclaré más abajo, es supra-ST en B3R o B4R. Por lo cual, en un infarto que vos sospechás complicación del BD, le tenés que hacer un electrocardiograma del ventrículo derecho. Y acá está lo que vos me decías. La presencia de supra-ST en B4R, no, viene después lo que vos me decías, que generalmente es mayor a 1 milímetro, y tengo un electrocardiograma para mostrarles que viene ahora. Sensibilidad del 70% y especificidad del 100%. Chicos, especificidad del 100%. 100% de especificidad que este supra-ST en B4R de más de 1 milímetro vinculado al infarto al ventrículo derecho es por el ventrículo derecho, porque está fallando. ¿Queda claro? Sí. Por eso, electrocardiográficamente, tiene mayor valor predictivo en el diagnóstico del infarto del BD, electrocardiográficamente, pero tiene una sensibilidad del 70%. Ojo, si el paciente viene porque se fracturó la pierna, le haces un electrocardiograma y te encontrás con supra-ST de B3R y B4R, ahí lo pones en duda. Puede estar mal hecho el electrocardiograma, pueden estar mal colocadas las derivaciones, te equivocaste en poner un chupete, te faltó uno, los pusiste al revés. Pero si tenés un infarto del BD y tenés supra-ST, sobre todo en B3R, sobre todo en B4R, de más de 1 milivolt, antes dije 1 milímetro, de más de 1 milivolt, tiene una especificidad del 100% como valor predictivo del infarto del BD. Pueden tener supra-ST o supradesnivel del ST o ST isonivelado en B1.
asociado a infradesnivel de B2 a B3. Esto es un poco complejo, son patrones electrocardiográficos que van a tener con el doctor Bastarrica, pero pueden tener supra-ST en B1 asociado a disfunción de B3R, B4R, o pueden tener ST isonivelado en B1 pero asociado a infra-ST en B2 o a B3. Esto es un poco complejo, porque vos decís, ¿cómo? ¿Supra-ST en B1 con infra-ST en B2 a B3? Sí, efectivamente. Supra-ST en B1 con infra-ST en B2 a B3. O bien, ST normal en B1, pero siempre asociado a infra-ST en B2 o en B3. Bueno, esto es muy poco frecuente en general, pero sepan que existe. Está en la bibliografía, está descrito, está en el Brandwall y existe. Lo más frecuente es esto, si lo encontrás. Pero supra-ST en B1 e infra-ST en B2 a B3, sospeché de infarto del BD. ST normal en B1 con infra-ST en B2 a B3, sospeché de infarto del BD. Supra-ST de B1 a B3 descendente, con la progresión precordial, acá cada vez se pone más difícil. Supra-ST de B1 a B3 descendente. ¿Qué significa el supra-ST descendente? Es esto, chicos. Ustedes tienen supra, pero es descendente de B1 a B3. Es más en B1, menos en B2 y menos en B3. El supra-ST descendente de B1 a B3. ¿Quedó claro eso? Sí. El supra es más en B1, menos en B2 y menos en B3. Tranquilamente puede ser un infarto anteroseptal. Tranquilamente. Pero infarto aceroseptal con placa limpia, medio difícil. Ahí ya el paciente debería tener signos de congestión. Pero bueno, son sumatorias. Lo más frecuente es esto, en B4R. Los signos electrocardiográficos pueden ser transitorios hasta en un 50% de los pacientes hasta las primeras 10 horas de evolución. Por eso, el que me dijo una pregunta. fue Aldemar. Sí, decime, por favor. Antes de avanzar, y bueno, pensé que iba a nombrar también las derivaciones inferiores, en el caso del... Ahora vamos. Pero decime, sí. No, sí, sino que justamente, bueno, estábamos viendo el tema de las derivaciones y pensé que íbamos a nombrar en el caso de los infartos inferiores y, bueno, por eso lo mencioné, porque... Sí, sí. Ahora vamos a ir después cuando veamos, al final de la clase hay un montón de ejemplos electrocardiográficos. Hay un montón de ejemplos electrocardiográficos, así que quedate tranquilo que ahí están. Listo. Infartos inferiores y algo más también que todavía nadie me nombró y que se olvidó. Pero lo que decía, creo que era Aldemar, es que no es que está en duda, es que el B4R no siempre está. En un 50% de los pacientes no siempre lo vas a encontrar. Casi en la mitad, pero y en general dicen que dura menos de 24 horas. Yo le encontré 10 horas porque lo saqué de un trabajo de publicación científica, pero en los libros lo van a encontrar como que lo pueden llegar hasta encontrar hasta las primeras 24 horas, si entra dentro de ese 50% de los pacientes. Por eso el B supra en B3R y en B4R, si lo encontrás y está asociado a síntomas del ventrículo derecho, sin duda es un infarto del BD. Pero no siempre lo van a encontrar. Hasta en un 50% de los pacientes no lo encuentran, y en ese 50% de pacientes quizá no lo vas a encontrar con 10 horas con supra-ST, puede ser transitorio, o a veces quizá que lo encontrás, le haces 2-3 electros a lo largo de 1-2 horas y podés encontrarlo como que no. Por eso es que genera, no es que está en duda, sino que no es 100%, de factibilidad que lo vas a encontrar, pero cuando lo encontrás y está asociado a síntomas del BD, tiene sin duda el mayor valor predictivo. ¿Quedó claro este punto? Muy bien, perfecto. No olvidar que en el infarto de carne inferior también se debe registrar las derivaciones precordiales derechas. Todo el mundo dice, no le pediste. No, no es así. Siempre en un infarto inferior se tienen que registrar las precordiales derechas. B7, B8 y obviamente B3R y B4R. ¿Queda claro esto? Y se los puse bien en amarillo. ¿Queda claro? Queda. Muy bien, entonces siempre tienen que hacer, ahí se me fue la palabra, siempre tienen que hacer precordiales derechas. Miren esto. Infarto inferior.
supra-ST en D2, supra-ST en D3, supra-ST en ABF, infarto inferior. Discreto supra-ST en B1, alguno me puede decir, y bueno, está isonivelado. Si se fijan bien, esta línea debería estar acá. Y el punto J está acá. ¿Ven que hay un supra-ST de 1 milímetro en B1? Sí. Bien, y fíjense acá, supra-ST en B3R y en B4R. Esto es muy poco frecuente, pero si lo encontrás, es patognomónico de un infarto del ventrículo derecho. Entonces, siempre, o casi siempre, en la evolución de un infarto inferior, que es lo que ustedes tienen acá, tienen que hacer B3R y B4R. Es una regla básica y tienen que hacer desviaciones posteriores, B7, B8. Es una regla básica. Y acuérdense que pueden tener supra-ST en B1, como ven acá, de 1 milímetro o más, asociado generalmente a infra-ST de B1 a B3, o pueden tener B1 isonivelado, pero con infra-ST de B1 a B3, más el supra en la cara inferior. No, sí, decime. En esa tira también Sí. sabe llamar la atención, como dijo los demás. Podemos ver que en D3 de la elevación del ST es más. Sí, M2. correcto, exacto. Generalmente, cuando ustedes tienen supra-ST más en D3 que en D2, suele ser patrimonio de la arteria coronaria derecha. Cuando tienen supra-ST más en D2 que en D3, suele ser inverso. Varía en realidad, dependiendo del contexto. Es verdad lo que vos decís y es correcto. Pero normalmente quédense con este punto, que tienen supra-ST en cara inferior. Es correcto lo que vos decís, pero quédense con este punto, que tienen supra-ST en cara inferior y que pueden tener supra-ST en B1 y sin duda en B3 y B4R. Igual después, al final de la clase, hay otros electros. ¿Vamos hasta acá, sí o no? Sí. Sí. Maravilloso. Bien, les voy a dar ecocardiograma y terminamos, porque acuérdense que los viernes, hoy es viernes, sí, porque tengo que estar hasta las 11. ¿Qué nos vamos a encontrar en el ecocardiograma de un ventrículo derecho? Los escucho a ustedes. Anímense, vamos. Aumento de la cavidad. Las cavidades derechas. Bien, ¿qué más? ¿Desviación del tabique o no? Muy bien. Y la fracción de eyección también. Disminuida. Puede ser, sí. Sí, es correcto. Dilatación del ventrículo, miren todos los que va a haber, dilatación del ventrículo derecho, lo dijimos porque hay hipoquinesia global. Aquinesia, es decir, falta de contractibilidad, o hipoquinesia, disminución de la contractibilidad de la pared libre del ventrículo derecho. Dilatación del BD, y que haya aquinesia significa que se distendió tanto el BD por oclusión severa, por una ley de la arteria coronaria derecha, que ya no se contrae. Y acá sí se presenta el paciente con shock cardiogénico. O lo más prevalente es la hipoquinesia de la pared libre del BD. Hay disfunción del ventrículo derecho porque no se contrae bien. Y lo que dijo recién una compañera, ¿qué es esto? Movimiento paradojal del septum interventricular. El abombamiento del septum interventricular hacia el ventrículo izquierdo demostró tener alta sensibilidad y especificidad para predecir inestabilidad hemodinámica. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Cuando ustedes tienen que el septum interventricular se desplaza hacia la izquierda, esto les habla de una gran distensión del BD, lo cual tiene alto valor predictivo para decir que este ventrículo derecho está claudicando. Claudicando quiere decir que ha perdido su grado de contractilidad. Está haciendo esto. Y está tan precargado que desplaza el septum hacia la izquierda. Esto ecocardiográficamente es un mal pronóstico, es un signo de inestabilidad hemodinámica. Es el paciente que de la hipoquinesia puede llevar a la aquinesia del BD e intercurrir con shock cardiogénico. ¿Quedó claro el punto? Por eso el septum se desplaza hacia la izquierda. ¿Quedó claro? Sí.
Bien, perfecto. No se olviden de eso. Ecocardiográficamente es un valor predictivo de inestabilidad hemodinámica severa. Y dice el paciente que se te va a ir al shock cardiogénico. Abombamiento del tabique interauricular, en general, si hay un gran grado de presión de la aurícula derecha sobre la aurícula izquierda. ¿Qué quiere decir eso? Se me fue la palabra. El tabique interauricular está sometido a una gran presión por parte de la aurícula derecha hacia la aurícula, acá se desplaza hacia la aurícula izquierda, pasa lo mismo que con el septo interventricular. La aurícula derecha se distiende tanto que genera el desplazamiento del tabique interauricular hacia la aurícula izquierda. ¿Quedó claro esto? Esto por aumento de la precarga de la aurícula derecha. Pero, Sí. Por eso, ojo, uno se llama movimiento paradojal y el otro es abombamiento del tabique, son dos cosas diferentes. En general no van a encontrar movimiento paradojal del tabique interauricular. Normalmente se dice movimiento paradojal del septo interventricular y abombamiento, desplazamiento del tabique interauricular. Estos pacientes, chicos, tienen que están con inestabilidad, hipotensión, gran incidencia de bloqueo AV completos y elevada mortalidad, valor predictivo para complicación severa del ventrículo derecho. Suelen tener valvulopatía asociada, insuficiencia tricuspidia, y en general uno utiliza el ecocardiograma para, como ustedes muy bien dijo una colega anteriormente, descartar complicaciones mecánicas del infarto agudo del miocardio. Entonces, ¿por qué pedimos un ecocardiograma? Ustedes, el diagnóstico del infarto del ventrículo derecho es clínico: hipotensión arterial, inmovilización yugular, placa limpia. Asociar el ecocardiograma, supracetengal inferior que vaya acompañado de B3R o B4R, si lo encontrás, que puede ir acompañado, yo lo vi 1 o 2 veces, de supraceten B1 con infra-CT de B1 a B3 consecutivo, o que puede ir acompañado del supra-CT descendente de B1 a B3. Lo vi una sola vez. Ese sí lo vi una sola vez. Si a vos te quedan dudas, pedís el ecocardiograma. En el ecocardiograma, por lógica, vas a encontrar dilatación del ventrículo derecho, disfunción sistodiastólica, aumento de la presión auricular, abombamiento del septo interventricular hacia la izquierda, desplazamiento del tabique interauricular por mayor compresión de la aurícula derecha hacia la aurícula izquierda, signo de Kussmaul, la hipotensión, bloqueo y valvulopatía asociada como insuficiencia tricuspidia son criterios de gravedad, son criterios de inestabilidad hemodinámica. En estos pacientes tenés gran posibilidad de que intercurra en pocos minutos con shock cardiogénico, si es que técnicamente ya no lo tiene cuando le haces esto. Eso habla de esto. Hay que moverse para poder tratar al paciente. Y obviamente la primera línea ecocardiográfica que uno le utiliza es para ver si no tiene alguna complicación mecánica, como dijo una colega anteriormente. Si vos me pedís una placa versus el eco, y te prefiero toda la vida el ecocardiograma. La realidad es esa, porque inclusive hay que hacer el diagnóstico del ventrículo derecho, tan solo viendo la pared libre. Pero bueno, a veces no tenés el ecocardiograma a mano. Entonces, examen físico, el ecocardiograma, placa de tórax, y va solucionando. Si tenés alguna duda, tenés el ecocardiografista, che, vení, mira, necesito esto. Listo, y te lo hace. ¿Quedó claro eso? Sí, Doc. Sí, Doc. ¿Cómo estaría el Doc en este paciente? ¿Cómo estaría? El TAPSE. Está disminuido. El TAPSE disminuye. Normalmente el TAPSE suele ser de 21, 22, poquito más, poco menos. El TAPSE es la expulsión sistólica del ventrículo derecho. Es lo que mide la FEI del ventrículo izquierdo, es el TAPSE del ventrículo derecho. Está disminuido, cae, justamente porque pierde la contractibilidad. Justamente es eso. Normalmente el ecocardiografista te suele poner: se observa dilatación de las cavidades derechas a expensas de disfunción sistodiastólica. Punto. Aumento de presión en la aurícula derecha, y te mide aumento de presión y de volumen de la aurícula derecha con un aumento del diámetro. Te pone el diámetro en centímetros cuadrados. Y abajo te pone moderada o severa dilatación del ventrículo derecho, observándose expulsión sistólica del ventrículo derecho, o TAPSE, en realidad pone TAPSE, de menos de 19. Si tenés esto, tenés que tener sí o sí menos de 19, pero debería tener 11, 12 de TAPSE. A mayor distensión del ventrículo derecho, es menor TAPSE.
El TAPSE es la fracción de eyección del la fracción de eyección del ventrículo izquierdo es el TAPSE del ventrículo derecho. Ahí está, sí, a veces me confundo y lo digo al revés. Entonces el TAPSE está disminuido. Mira, no lo puse acá. Buen punto. No puse acá el TAPSE. El TAPSE va a disminuir a expensas de una mayor distensión del ventrículo derecho. Todos estos son parámetros hemodinámicos de que te está yendo muy mal. Porque el infarto fue muy grande o porque no estás haciendo las cosas bien o porque sencillamente el infarto está avanzando más rápido del tratamiento que vos le podés hacer. ¿Quedó claro acá? Gracias. Bien. Les voy a poner esta imagen y acá paramos. Miren, esperen que me saco de acá. Lo que ustedes tienen acá son una imagen. Yo les corté parte de lo que son las 4 cámaras. Acá arriba tenían 2 cámaras más, pero yo se las corté para que puedan ver específicamente esto. Esto es el ventrículo derecho y esto es el ventrículo izquierdo. Right, derecho, left, izquierdo. Fin de diástole y fin de sístole. Fíjense esto. Esto está sacado del trabajo de busquen infarto del ventrículo derecho, trabajo de publicación científica, y les van a salir 3-4 trabajos muy interesantes. Para los que quieran ver, papá. Ahí está. Arriba de esto tenían las aurículas. Miren el fin de diástole, cómo hay una pérdida de la contractibilidad. Perdón, cómo hay una mayor distensibilidad del ventrículo derecho. Fíjense la indemnidad del ventrículo izquierdo, que está conservado, y fíjense la falla que hay en la distensibilidad del ventrículo derecho. ¿Lo pueden observar? Este abombamiento. Es al contrario, ¿no? ¿Cómo? Lo que usted dice ventrículo derecho es left ventricle. Perdón. Left es izquierdo, right es derecho. Perdón. Me estaba equivocando, disculpen. Me estaba equivocando porque estaba viendo esta imagen. Disculpen. ¿Ven cómo se distiende buen punto? ¿Ven cómo se distiende el ventrículo derecho? Fíjense la distensibilidad del ventrículo derecho. Uno puede medir este diámetro y puede medir este diámetro. Claramente este ventrículo derecho está sobredistendido. Sobredistendido significa que tiene gran precarga. Gracias por la corrección. Este paciente era el caso clínico de un paciente que intercurría con insuficiencia cardíaca porque se le asociaba disfunción del ventrículo izquierdo. Justamente por eso les dije que busquen este trabajo de publicación. Así que les pido disculpas, voy acá al video. ¿Ven cómo está distendido el ventrículo derecho? Bueno, tienen que ver imágenes en vivo. Esto lo van a ver con el doctor Salvallo cuando vean ecocardiografía, pero ¿ven que está como distendido el ventrículo derecho? ¿Ven esta panza que tiene, la falta de contractilidad que hay? ¿Lo pueden observar? Esto es en diástole, es decir, que este ventrículo derecho se llena de más. Y fíjense, ahora sí, cuando se tiene que contraer, fíjense la pérdida de contractilidad que hay sobre las paredes laterales, sobre la pared libre del ventrículo derecho. Esto debería estar más cercano acá y debería ser más uniforme. ¿Qué significa uniforme? Esto. Esperen que se ponga la cámara ahí. Uniformidad sería esto. Contracción. Y sin embargo tienen esto. Ahí. Sin embargo tienen esto. En vez de tener esto, en el ventrículo derecho están teniendo esto. Hay una pérdida de contractibilidad. En la imagen de la izquierda tienen mayor distensibilidad. Entonces, cuando el ventrículo se llena y hace esto, este ventrículo se llena y hace esto. Y cuando en la imagen de la derecha, o no sé si ustedes la tienen a la izquierda, porque yo ya me mareo, la imagen que está acá, de este lado, no hay una contracción uniforme. Lo que tienen es esto. No se está contrayendo de forma uniforme. Esto les habla de falla diastólica y de falla sistólica. Y en esta imagen que ustedes ven acá, hay disfunción crítica del ventrículo derecho. En esta imagen que ustedes ven acá, observan... Con micrófono, ahí está. En esta imagen que ustedes ven acá, observan una distensión crítica del ventrículo derecho. Fíjense, acá tienen ventrículo izquierdo. Miren la imagen que tiene. ¿Dónde está el más? Más fácil.
Miren, el ventrículo derecho, cómo intenta llenarse, y fíjense que coexiste con disfunción del ventrículo izquierdo. En este caso tenía disfunción biventricular el paciente. Tenía disfunción del ventrículo izquierdo y se lo asociaba a disfunción del BD. Pero lo que quería que vean era esto. Fíjense cómo intenta contraerse el ventrículo derecho y la mala contractibilidad que tienen. Y fíjense el desplazamiento del tabique. El tabique debería ser recto así. Debería venir así. No, Y sin embargo, fíjense cómo se está desplazando el tabique hacia la izquierda, porque esta parte no se puede contraer bien. Y fíjense, comparen la aurícula derecha respecto a la aurícula izquierda. Esta aurícula derecha está sobredistendida de tamaño. ¿La pueden observar bien? Sácalo de la pared. En comparación con la aurícula izquierda. Y fíjense cómo el tabique interauricular se desplaza hacia la izquierda. Entonces tienen desplazamiento del tabique interventricular hacia la izquierda, tienen interventricular hacia la izquierda, tienen desplazamiento del tabique interauricular de la derecha hacia la izquierda, abombamiento. Y esto se debe por una menor contractibilidad de la cámara derecha. ¿Queda claro esto? Sí, Y esto acá se lo puse bien grande. Fíjense, 4 cámaras reales del mismo caso clínico donde tienen severa dilatación de la cavidad derecha, dilatación del anillo tricuspidio, que está generando insuficiencia tricuspidia. Fíjense, las vacas no pueden coaptar bien, funcional, por aumento de la geometría ventricular, hubo dilatación del anillo tricuspidio, con insuficiencia tricuspidia. Fíjense la aurícula derecha en su tamaño en comparación de la aurícula izquierda, y fíjense 2 cosas más. Hay desplazamiento del tabique interventricular de la derecha hacia la izquierda, esto se llama efecto Bergheim. Hay movimiento paradojal del ventrículo derecho hacia el ventrículo izquierdo, y hay abombamiento de la aurícula derecha hacia la aurícula izquierda. Y si se fijan, el ventrículo izquierdo está sometido a menor precarga, por eso la hipotensión. ¿Pueden ver bien esto? ¿Entienden esto en esta imagen? Miren, mayor BD, mayor distensibilidad, insuficiencia tricuspidia por dilatación del anillo tricuspidio, aumento del volumen y de las presiones en la aurícula derecha, que genera desplazamiento del tabique interauricular hacia la izquierda, y a su vez tienen desplazamiento del septum interventricular hacia la izquierda, que está generando compresión. Este es el ventrículo derecho, está generando compresión del ventrículo derecho, lo está comprimiendo. Si se fijan así, este es el ventrículo derecho, en vez de estar así, está así. ¿Lo ven? Entonces el ventrículo derecho ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho se contrae y el ventrículo izquierdo hace esto. Se desplaza hacia la izquierda y está sometido a menor precarga. Entonces hace esto. Ahí. ¿Queda claro? Y esto es lo que va a generar la hipotensión arterial. Cuando vos inspirás, aumentás el retorno venoso, se llenan más las cavidades derechas, más la cavidad inferior y la cavidad superior derecha, y genera desplazamiento más del tabique interventricular, efecto Bergheim, hacia la izquierda. Y esto es lo que disminuye la precarga, por lo cual se les conoce como signo de Kussmaul. ¿Quedó claro eso? Sí. Una preguntita. Decime, sí. No, sí, una de las complicaciones C y B puede llegar a ser o no. ¿No? De las complicaciones mecánicas, ¿puede llegar a ser C y B o no? Justamente con el eco lo descartás. Parte del eco es descartar complicaciones mecánicas. Con el ecocardiograma descartás. Fíjense que acá no tienen conexión, no tienen perforación del septum interventricular, no tienen una comunicación interventricular. Fíjense, está indemne el septum interventricular. Justamente el eco también lo pedís para descartar otras patologías. En este caso, coexistía con disfunción del ventrículo izquierdo, y por eso en el caso clínico este paciente desarrollaba insuficiencia cardíaca. En este caso es infarto del ventrículo derecho puro, con efecto Bergheim y compresión del ventrículo izquierdo. Pero tienen el septum interventricular indemne. No hay daño, no hay absolutamente ninguna perforación. Pero por eso lo pedís el eco si lo tenés, para poder descartar otras patologías. ¿Quedó claro esto? Esta es la imagen del ventrículo derecho puro, chicos,
Esta es la imagen, el 4 cámaras clásico sin disfunción del BI. Acá no hay disfunción del BI. BD distendido, con pérdida de la contractividad, aurícula derecha aumentada de tamaño se dilató el BD, se ensanchó el anillo, insuficiencia tricuspidia, dilatación de la aurícula derecha. La aurícula derecha, mayor distensión y presión, desplaza el tabique interauricular hacia la izquierda, que es lo que ustedes ven acá con la flechita. La desplaza hacia la izquierda, por eso se dice abombamiento. ¿Ven que está bombado? Esa es la palabra correcta. Como les puse anteriormente, hay abombamiento del tabique interauricular. Qué difícil, ahí, queda esto. Mi mano es esto que ustedes ven acá, hay abombamiento. En cambio, el septum, generalmente el septum no queda así, curvo. El septum se desplaza de forma uniforme. A medida que vos hagas inspirar al paciente, aumentes el retorno venoso y tenés mayor sobrecarga, vas a tener que el septum interventricular se va hacia la izquierda, el septum interventricular se va hacia la izquierda y el ventrículo izquierdo tiene menor precarga, pero no porque falla el circuito pulmonar, sino porque sencillamente no está transfiriendo presiones y volumen, el ventrículo derecho al ventrículo izquierdo, y el ventrículo izquierdo por el septum se abomba y disminuye su precarga. Hace esto. Entonces hay menor eyección de sangre del ventrículo izquierdo hacia la aorta y hay una caída de 30 milímetros de presión arterial y se hace en Kussmaul y una caída de 20 a 30 milímetros de mercurio en la sístole respecto a la diástole y en inspiración respecto a la aspiración en el ventrículo derecho. ¿Quedó claro eso? Sí. Doy una pregunta. Sí. Podríamos decir que en el infarto del BD, más que un remodelamiento, hay un reacondicionamiento. En realidad no es reacondicionamiento, es disfunción. O sea, se lo digo es porque no hace mucho vimos me llamó mucho la atención, justo se habló un Ateneo en la clase del doctor Mayer. Llegó una paciente de 60 y pico años, femenina, el Ateneo fue interesante porque de entrada en el diagnóstico se la abordó como un TEC y 3-4 días después de que se resolvió el aparente cuadro del TEC se dieron cuenta que la paciente en realidad lo que había tenido era un infarto del BD también. Y todo lo que se nombró y se mencionó característico en la ecografía que de muy buena manera nos está explicando, todo aquello se revirtió, por decirlo así, se recuperaron los diámetros de la cámara, del BD, se recuperó la fracción de eyección. En el infarto del ventrículo derecho es mucho más noble. Algo mencionó el doctor Mayer que el BD es mucho más noble que el ventrículo izquierdo en cuanto al tema de infarto. Correcto, es correcto. De hecho, acá frenamos. De hecho, al final de la clase van a ver que yo les puse que la función del BD se recupera precozmente. No suele quedar distensibilidad del ventrículo derecho, es decir, vuelve a su posición original, recupera su contractilidad, su entropismo y el TAP se vuelve a aumentar. Es mucho más noble, es correcto, es mucho más noble. La realidad es esa, por eso ustedes vieron, y yo les puse al principio, que es muy difícil que haya necrosis del ventrículo derecho, se lo puse en una de las primeras diapositivas, es muy difícil, la necrosis del ventrículo derecho, la verdad, yo no la he visto nunca. Está descrito en la bibliografía, pero no se ve. Y eso se debe a que el ventrículo derecho en un periodo de 15 días a 30 días, algunos dicen hasta 3 meses, recupera por completo su contractibilidad, su TAPSE y su funcionalidad. Se recupera por completo. Sí, acá en esta paciente fue en una semana de recuperación. Y igual le habían hecho una CCG y todo, de todas formas. Revascularización. Sí, le hicieron revascularización y todo. Es correcto. Ajá. Es correcto. Es muy noble el ventrículo derecho. Pero ojo, que tenés que bancar un shock cardiogénico por infarto del ventrículo derecho. Pero tenés que tenés que trabajar. No es tan fácil manejarlo. Y claro, esta paciente, como le digo, llegó en paro cardiorrespiratorio, la reanimaron por 40 minutos, en realidad llegó sí.
Imagínate, peor todavía, peor. Bueno, y van a ver, nosotros vamos a ver el tratamiento y lo vamos a ver que hay 6 pilares del tratamiento en el manejo del infarto del ventrículo derecho. Pero bien, sí, es correcto. En general, por más que la paciente esté en paro, vos la recuperes, un periodo de, generalmente suelen ser de 15 días hasta 3 meses, se ha visto, se recupera por completo la función del ventrículo derecho. Aunque la paciente haya ingresado por paro del BD, que es lo que yo le puse la aquinesia del ventrículo derecho. Cuando tenés aquinesia, que les nombré anteriormente, y es un predictor de muy mal pronóstico. El paciente, el ventrículo derecho claudica y te para. Es justamente lo que yo les había dicho. Y en general recupera, si lo sabrá el paciente, ¿no? Obviamente, el ventrículo derecho recupera su función, no el izquierdo, pero el ventrículo derecho sí, totalmente. Aún, aunque no hayas podido abrir la arteria que generó el infarto del bebé, aún así, es muy difícil que haya necrosis. Son muy poquitos los casos es muy poquito el porcentaje a nivel mundial que genera necrosis del BD. Suele recuperar su función por completo, como mucho en 3 meses. Doc, ahí dentro de la pregunta, le hago otra pregunta, o sea, que es en realidad la duda que me queda a mí, que bueno, si bien es cierto todo esto que se está mencionando, ¿por qué viene a ser mucho más noble en sí? Por el tema de la circulación, que en parte es irrigado por el ventrículo izquierdo, porque si bien también mencionó, la mayoría de las veces el infarto en el BD suele ser transmural, y aparte tiene una pared mucho más delgada que el ventrículo izquierdo. Correcto, porque es más delgada, porque se llena en sístole y en diástole, y porque tiene norma muscular. Por ende, necesita menos oxígeno para poder generar su contractibilidad. Ahí es lo que se llama interdependencia ventricular, son 4 o 5 factores que yo se los puse más adelante en la clase. Está sometido a menor precarga, está sometido a menor presión, tiene menor muscular, se irriga en sístole y en diástole y tiene doble circulación por parte de las arterias coronarias derecha y por parte del circuito izquierdo, la arteria descendente anterior fundamentalmente. Es por eso que se recupera mucho más rápida su función. ¿Es correcto? Ok, Doc, gracias. Yo lo conozco el caso de Mayer. Bien, paramos hasta acá que me tengo que ir volando, me tengo que teletransportar para ir a trabajar. Estamos en viernes. Día miércoles vemos la segunda parte. Repasen catéter de Swan-Ganz. Repasen el catéter de Swan-Ganz porque vamos a ver para qué sirve el catéter de Swan-Ganz correlacionado al ventrículo